segmento anterior creemos haber presentado suficiente evidencia que nos permite llegar a ciertas conclusiones sobre el tema de los ovnis. Número 1. No existe evidencia científica que demuestre que estos avistamientos sean en realidad naves que nos visitan de otros planetas. Número 2. Estos objetos muestran tener habilidades que desafían y trascienden todas las leyes físicas de nuestro universo. Esto fija las bases de nuestra teoría que son entidades de otra dimensión y no de otro planeta. En este segmento estaremos presentando un breve análisis de los mensajes que supuestamente los extraterrestres han venido dando por años y cómo analizando estos mensajes empezamos a notar un común tema de ocultismo, espiritismo, elementos de la nueva era y misticismo oriental, que fortalece aún más nuestra teoría sobre la verdadera identidad de estos supuestos seres de otros planetas. Dichos mensajes, siempre acompañados de visiones, trances y voces, se han tornado en evangelios cósmicos que sus profetas han utilizado para fundar sectas religiosas en todo el mundo. Al amanecer del siglo XX, William Sadler, psiquiatra de profesión, y su esposa empiezan a tratar a un paciente que mientras duerme parece entrar en un trance y hace declaraciones de parte de entidades extraterrestres. Después de varios meses, el psiquiatra recoge varios documentos supuestamente dictados por estas entidades y al examinarlos con un grupo de amigos llegan a la conclusión de que su origen tiene que ser sobrehumano. Nunca se supo con certeza la identidad del paciente y manteniendo el nombre del autor en anonimato, publican en 1955 los mensajes bajo el nombre de El Libro de Urantia, término que las entidades extraterrestres supuestamente le dan a nuestro planeta. Urantia. Con más de 2000 páginas de grueso, este declara la verdad de todas las religiones, corrige el origen, historia y destino de toda la humanidad. Menciona maestros ascendidos, seres supremos, seres celestiales, todos dispuestos a impartir a la humanidad conocimientos secretos y escondidos por siglos, como por ejemplo, nuestro potencial a adquirir estatus de divinidad. Reinterpreta la vida de Jesucristo en su totalidad, contiene fuerte influencia gnóstica, hindú y budista, y asegura que las enseñanzas de Urantia dirigen a la humanidad hacia una nueva era de paz y armonía. En 1954, un místico inglés de nombre George King escucha una voz que le dice: prepárate para ser una voz en el Parlamento Interplanetario. Después de varias experiencias de carácter esotéricas, los maestros cósmicos le llevan a fundar la Sociedad Aetherios, nombre de una entidad del planeta Venus que supuestamente George contactó por medio de un trance. Según el sitio web de esta secta, estos maestros cósmicos son nuestros ancestros espirituales, de otros mundos que nos quieren ayudar a balancear el mundo en que vivimos implementando sabiduría avanzada y tácticas de manipulación espiritual. Se aferran a la reencarnación y al yoga, también a tácticas ocultas del desarrollo de poderes psíquicos e imitan mucho de la teosofía. Aseguran que Jesucristo, Krishna, Buda, etc., fueron otros maestros cósmicos y esperan la llegada del próximo maestro en una nave espacial para dar inicio a una nueva era. En 1954, el místico y escritor de ciencia ficción Lafayette Ronald Hubbard funda la Iglesia de Cienciología. Esta declara que hace millones de años seres de otros planetas fueron traídos a la Tierra y que estos seres, llamados Thetans, con el tiempo se olvidaron quiénes eran y ahora, por medio de varios métodos que solo la cienciología nos da, podemos recobrar nuestra verdadera identidad y propósito. Todo esto de la mente del señor Hubbard, quien antes de convertirse en profeta de su iglesia, fue discípulo del famoso hechicero y ocultista inglés Aleister Crowley, quien se hacía llamar la Gran Bestia 666. No es de extrañar que la cienciología rechaza todas las doctrinas esenciales del cristianismo y en vez combina elementos del misticismo oriental, ciencia ficción, psicología y mucho de la mente creativa de su fundador. Como pueden ver, aquí empieza a emerger un patrón, una similitud entre las sectas, una semejanza en sus creencias fundamentales, una uniformidad, si se puede decir, en el mensaje de estas entidades.
En diciembre de 1973, mientras disfrutaba de un paseo cerca de un cráter volcánico en Francia, Claude Vorilhon tiene un encuentro con un ser extraterrestre que dice ser de la raza Elohim, que ellos habían creado los seres de la Tierra hacía millones de años como parte de un experimento, que tanto Moisés como Buda, Jesús, Mahoma, todos habían sido mensajeros escogidos para sus tiempos, y ahora Claude, que se cambiaría su nombre a Rael, que significa mensajero o embajador, sería el vocero y mesías de estos tiempos para llevar el mensaje a las naciones. Al poco tiempo se funda la secta de religión ovni llamada Movimiento Raeliano. Parte de su misión, como dice su sitio web, es la de construir una embajada para recibir a los Elohim cuando regresen a la tierra a establecer la paz. La telepatía y estados alterados de conciencia son parte de las prácticas. La ideología de esta secta tiene fuertes similitudes con la teosofía y las teorías del famoso libro de Erich von Däniken, Recuerdos del Futuro, publicado en 1968. No creemos, bajo ningún régimen de lógica, que estas entidades que muchos aseguran son seres de otro planeta, que se han dejado venir viajando millones de años luz por el espacio, con la intención de instruirnos en disciplinas que ya los brujos, los hechiceros, gurús, chamanes y curanderos han estado practicando aquí por siglos. Sin embargo, esto es lo que tenemos que concluir. Los mensajes concuerdan fundamentalmente. No tenemos tiempo para mencionar todas las demás sectas, pero sí algunas, como por ejemplo la Nación de Islam, religión estrictamente dirigida a la población afroamericana y hecha famosa por Muhammad Ali. Esta afirma que su fundador nunca murió, sino que fue trasladado a una nave espacial en 1934. Luego tenemos el Falun Gong, secta china fundada por Li Hongzhi, otro mesías cósmico que afirma poseer poderes y facultades sobrehumanas. Declara abiertamente que existen extraterrestres entre nosotros hoy en día. Y como es de adivinar, su mensaje es una mezcla de taoísmo, budismo y misticismo. ¿Y quién se olvida de la tragedia de Heaven's Gate? Una de las más radicales, y su líder Marshall Applewhite, un gran discípulo de la teosofía, que en 1997, junto con 38 de sus seguidores, se suicidaron para lograr que sus almas fueran llevadas a una nave espacial que supuestamente navegaba detrás del famoso cometa Hale-Bopp. Las similitudes son muy marcadas para ignorar. Muchas de estas sectas experimentan con una o más de las siguientes herramientas del ocultismo. Herramientas que han llegado a ser como especie de sacramentos con estas sectas, como por ejemplo el simbolismo, los pentagramas, el yin-yang. La eminente llegada de algún mesías cósmico es un tema concurrente con estas sectas. La reencarnación, el desarrollo de habilidades psíquicas para poder comunicarse entre ellos, la clarividencia, canalización, trances, visualización, maestros ascendidos impartiendo conocimientos, la telepatía, hipnosis y actividad paranormal, entre muchos más. Nos sorprende no solo la similitud del misticismo entre estas sectas, sino que también nos sorprende cómo estos seres intergalácticos parecen saber muy bien a quién escoger para dar sus mensajes, pues ninguno de sus fundadores eran nuevos a las experiencias místicas y esotéricas. Todos, en un momento u otro en sus vidas, ya habían probado las artes ocultas. Nuestra teoría nos obliga a llegar a la conclusión de que estos entes saben muy bien lo que hacen. La religión es un arma poderosa, y ellos lo saben. El ser humano es por naturaleza un ser religioso, y ellos lo saben. El talón de Aquiles del ser humano es presenciar actividad paranormal. Nos asombra y nos cautiva el movimiento de objetos, los sonidos y apariciones, y ellos lo saben. Las llamadas abducciones nos dan otra pista más, que nos confirma que estos seres son todo menos benévolos. Las declaraciones de las personas que supuestamente han experimentado este evento nos describen cómo los entes aparentemente se materializan dentro de las habitaciones y cómo mientras los abducidos son examinados se sienten vulnerables y fuera de control.
Uno de los casos más famosos, el de Whitley Strieber, que en 1985 dice haber sido abducido por seres para ser examinado físicamente y que su experiencia fue de todo menos placentera. Su relato se encuentra en su libro Comunión, que luego llegó a ser una película. No somos nosotros los únicos que encontramos una conexión entre la cultura ovni y el ocultismo. Por si no lo sabía, una variada y amplia cantidad de literatura sobre el tema se ha publicado por décadas. Nos incomoda el por qué estas sectas todas cuestionan los escritos bíblicos exclusivamente, pero niegan disputar los escritos de cualquier otra religión. Ni siquiera los mencionan. Por ejemplo, el libro de Urantia, que ya mencionamos, dedica más de la mitad de sus 2000 páginas a reinterpretar la vida de Jesucristo y no la de ningún otro individuo religioso. ¿Por qué?, nos preguntamos. En fin, si estos seres de otros planetas son tan inteligentes como muchos piensan y no quieren ser percibidos, están fallando miserablemente. Pero si lo que buscan es todo lo contrario y quieren ser vistos, también están fallando, desgraciadamente, pues las pruebas contundentes no se hallan. La navaja de Occam, principio metodológico que mencionamos en el último segmento, nos asegura que en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta. De acuerdo a las evidencias que hemos citado, nos parece que la conclusión más fácil es que los objetos voladores no identificados, que realmente son no identificados, y su supuesta tripulación, en vez de ser naves y seres de otros planetas, son entidades, espíritus o demonios. Llámenles ustedes lo que quieran. Que se aprovechan de su disfraz para confundir, engañar, mentir e influenciar por medio de religiones fuertemente arraigadas en el misticismo y ocultismo. Esta es la conclusión de nuestra teoría. Esta es la explicación más sencilla y más obvia. Pero nos queda otra pregunta antes de terminar, y esta es: ¿cuál es su teoría sobre los ovnis? ¿Cuáles son sus conclusiones basadas en la evidencia presentada? ¿Cuál es su opinión? Aquí en Leer nos interesa saber su opinión. Por eso le invitamos a suscribirse y a participar, a opinar y a comentar, no solo en este tema, sino que en todos los demás. Mi nombre es Eric Aguilar y de parte de Leer les doy la bienvenida y de nuevo les invito a unirse a discutir y a compartir criterios. Gracias por escuchar.